Miércoles 19 de noviembre. Una fecha que se cierne sobre el calendario de la crónica social como un presagio ineludible, un día destinado a ser grabado a fuego en la memoria colectiva, donde las fachadas cuidadosamente construidas de la fama comenzarán a resquebrajarse bajo el peso de la verdad. El aire, denso con la expectación, se electriza con la inminencia de revelaciones explosivas, un torbellino de acusaciones y verdades a medias que promete dinamitar los cimientos del panorama televisivo y la implacable prensa del corazón. ¿Estás preparado para sumergirte sin red en el epicentro de esta tormenta mediática donde la hipocresía se alza como reina suprema y la traición, una sombra constante, amenaza con devorar la dignidad de sus protagonistas? La verdad, a veces más cruda de lo que imaginamos, te espera. Comenzamos este vertiginoso descenso a las profundidades de la farándula con un nombre que, en las últimas horas, ha resonado con el eco más amargo de la contradicción: Kiko Rivera. Hace apenas unas semanas, el célebre DJ se desataba en un vendaval de críticas contra Irene Rosales, la madre de sus hijos, reprochándole, con velada indignación, una celeridad casi obscena a la hora de reconstruir su vida sentimental. La acusaba, sin mencionarla directamente, de darse prisa en encontrar un nuevo amor, de ser pillada en brazos de otra persona, sin guardar el luto sentimental que, en su retorcida lógica, parecía exigir. Un lamento que se extendía por los platós, un reclamo de decoro y respeto por una relación que para él parecía aún latir con fuerza en el recuerdo público. Sin embargo, la rueda de la fortuna, caprichosa e implacable, ha girado con una ironía brutal, y lo que Kiko Rivera proyectaba como un reproche moral inquebrantable se ha transformado en el clímax de una hipocresía que raya en lo patético. Apenas transcurre una semana y media desde sus aceradas declaraciones, desde ese púlpito de moralidad efímera, y el propio protagonista se erige ahora como el epítome viviente de aquello que con tanta vehemencia denostaba. Una imagen, capturada con la precisión de un halcón, ha inundado las redes sociales y las portadas, mostrando a un Kiko Rivera felizmente distraído en una idílica jornada de compras, perfectamente acompañado por una nueva ilusión, una mujer cuya identidad ha desatado ya el inevitable torbellino de especulaciones. ¿Cómo es posible, nos preguntamos, exigir mesura y contención a quien fue tu compañera de vida para luego ser tú mismo quien protagoniza el titular más jugoso, el más flagrante de los escándalos? La lógica se tambalea, la coherencia se disuelve en el aire. Las fotografías, elocuentes y demoledoras, son un testimonio irrefutable de la doble vara de medir, una constante que parece habitar en los recovecos más oscuros de este circo mediático. No se puede pedir aquello que no se está dispuesto a ofrecer, no se puede reclamar un respeto que se pisotea con la propia conducta. Esta revelación, cruda y directa, deja al DJ retratado, sin filtros, como lo que es: un maestro en el arte de la contradicción, un actor consumado en su propio drama. De hecho, esta portada, destinada a la icónica revista Semana, habría sido el detonante de un escándalo de proporciones aún mayores si la fatalidad no hubiera intervenido con un trágico suceso: la dolorosa noticia del asesinato de Encarnita Polo en su propia residencia, un golpe que conmovió a todo el país, eclipsó por un momento la revelación, relegando la nueva ilusión de Rivera a un segundo plano. Un acto casi de divina providencia que le concedió un breve e inmerecido respiro. Pero el daño, la fractura irreparable de la coherencia en su imagen pública, ya estaba consumado. La fotografía de Kiko Rivera, capturado en la intimidad de su nueva compañía, comprando, disfrutando de la vida, es un espejo implacable que le devuelve el reflejo más crudo de lo que verdaderamente es. Un testimonio silente pero elocuente de la disonancia entre sus palabras y sus actos. Un recordatorio de que en el ojo público la hipocresía es una moneda de doble filo. ¿Qué opináis vosotros de esta asombrosa vuelta de tuerca en la vida sentimental del DJ? Dejadme en los comentarios vuestra opinión, vuestras reflexiones sobre este clímax de la contradicción, y antes de que nos sumerjamos más profundamente en estas aguas turbulentas, en este mar de intrigas y traiciones, os pido encarecidamente que, si valoráis la verdad sin filtros y el análisis más profundo, os suscribáis a tus 50 favoritos.
Es totalmente gratis y vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir desentrañando estas complejas y fascinantes tramas que conforman el corazón de nuestra farándula. Pero las curvas de este miércoles 19 de noviembre apenas han comenzado a mostrar su perfil más afilado, más peligroso. El torbellino de rumores y acusaciones nos arrastra ahora, sin piedad, hacia un conflicto que amenaza con socavar los cimientos mismos de Telecinco, una explosión de indignación provocada por la implacable figura de Miguel Temprano. Su voz, siempre rotunda, sin concesiones a la diplomacia, se ha alzado con una ferocidad pocas veces vista, arremetiendo contra la figura de Ana María Aldón y, por extensión, contra la propia cadena que la ampara. Lo de esta mujer, diría Temprano con la vehemencia de quien ha agotado su paciencia, ha superado ya todos los límites imaginables del decoro y la ética. La génesis de esta furia mediática, de esta cruzada por la verdad, se encuentra en una práctica comercial que ha generado una controversia de proporciones épicas, un verdadero escándalo moral. Ana María Aldón ha sido señalada, con pruebas que parecen irrefutables, de vender al público lo que, con gran despliegue, aparentaba ser una confección hecha en España, con el prestigioso sello de la calidad nacional, cuando en realidad se trataba, y la expresión de Temprano no podría ser más cruda, de trapo chino. Piezas, según las investigaciones, adquiridas a un precio irrisorio y revendidas, bajo el embrujo de una falsa autenticidad, con márgenes desorbitados. Mi compañero Michael Vasco, con la agudeza y el olfato periodístico que le caracterizan, destapó esta exclusiva hace ya unos meses, sembrando la semilla de la duda en un terreno fértil para el engaño. Pero la verdadera magnitud del presunto fraude, la hipocresía detrás de cada puntada, solo ahora parece revelarse con toda su cruda y vergonzosa realidad. Ayer mismo, una mirada atenta a cada una de las publicaciones de Aldón en sus redes, con la simple pero efectiva herramienta de Google Lens, desveló la verdad sin velos ni artificios. Todo lo que exhibe, todo lo que vende bajo el manto de su marca personal, procede, en su vasta mayoría, del gigante asiático. Una farsa deliberada, una cortina de humo para el consumidor que ha desatado la indignación y la acusación de fraude moral hacia sus seguidores, a quienes, en esencia, se les vendía una ilusión de artesanía española que no era tal. Es en este punto de quiebre, en el cénit de la indignación, donde Miguel Temprano, con la solemnidad y la contundencia de un juez, lanza su petición, su llamamiento desesperado y cargado de una razón que resuena con fuerza, para que Telecinco, la cadena líder en entretenimiento, ponga fin de una vez por todas a la presencia de personas como Ana María Aldón en sus pantallas. Su mensaje, catalogado por él mismo como superserio y visceral, se dirige sin rodeos ni ambajes a los pilares fundamentales de Mediaset, al director general de Telecinco, al consejero delegado de Miraset, a la jefa de comunicación de Miraset, personas con las que, asegura, mantiene una relación de años, y a todos aquellos que ostentan la delicada responsabilidad de los contenidos televisivos. ¿Qué carajo hace esta tía trabajando ahí y contratada?, clama Temprano, con una sinceridad que hiela la sangre y un tono de urgencia que no admite réplica. La pregunta no es retórica, sino un dardo directo al corazón de la cadena. ¿Qué tipo de pacto oscuro, qué negocio inconfesable, qué interés oculto justifica mantener a un personaje que, lejos de sumar prestigio y credibilidad a la parrilla, la arrastra a una espiral de mala imagen y controversia vacía? El perjuicio, según Temprano, es incalculable, un cáncer que carcome la reputación de la cadena. ¿Me merece la pena la mierda de audiencia que hace esta tía?, espeta, consciente de que la audiencia que genera Aldón es ya de por sí precaria. ¿Me merece la pena la mala imagen que le está dando a la cadena?, añade, sabiendo que Telecinco, en este preciso instante, se encuentra en un grave peligro de desprestigio, desdibujándose cada día que permite estas apariciones y estas controversias fabricadas. La cadena, recordaba Temprano, prometió en su momento un cambio de rumbo, un viraje hacia un contenido más familiar, más blanco, más divertido, mucho más amable. Una promesa que a cada emisión de Aldón se desintegra en el aire, pisoteada por la presencia constante de personajes que, lejos de dignificar el entretenimiento, lo arrastran a las profundidades del escándalo y la polémica artificial, desprovista de cualquier interés real.
Miguel Temprano, con la autoridad que le otorgan décadas de experiencia en los medios y un profundo conocimiento de la industria, enfatiza el drama humano que se oculta detrás de las cámaras, el impacto real de estas decisiones en la vida de muchas personas. Tengo un montón de amigos trabajando ahí, detrás de las cámaras, en empresas paralelas de producción, que hacen programas, que hacen buenos contenidos, asegura, con la voz cargada de preocupación. La subsistencia de todos ellos, la imagen de la cadena que los alimenta y que les da trabajo, depende, en última instancia, de una integridad que se resquebraja con cada aparición de Ana María Aldón. El chicle, como lo describe Temprano con una metáfora elocuente, está estirado al máximo. Y lo único que se alimenta es una movida gordísima entre familias. Una eterna confrontación entre Gloria Camila y Ana María. Un ciclo vicioso de polémica y enfrentamiento que a estas alturas ya no vende, ya no engancha, ya no aporta nada, salvo hastío. Esto ya da vergüenza, sentencia con una contundencia lapidaria, recordando que el hartazgo de la audiencia y de la profesión no es algo reciente, sino que viene gestándose desde hace años. Su concurso en Supervivientes fue un puente para conocerla mejor, quizás para darle una oportunidad, pero el tiempo para la explotación de este personaje, asegura, ha expirado. Basta ya, clama Temprano, basta ya de alimentar un circo que no favorece en nada a la cadena, que no mejora su audiencia ni su imagen. Es imposible, asegura con la amargura de quien ve cómo se desmorona un imperio, arreglar el fiasco que la fábrica de la tele perpetró al reventar a la gente, al usar el conflicto como único motor narrativo. Esa estrategia, dolorosa, destructiva, ya no rinde frutos y solo consigue ahuyentar a una audiencia cansada de la miseria ajena. La cadena, según la lectura de Temprano, mantiene a Aldón en plantilla porque, por poco dinero, les proporciona una versión contraria a la oficial de los Ortega Cano y los Flores, una fuente de conflicto barato para alimentar sus debates. Un cebo populista para una audiencia ya saturada, una táctica que se ha vuelto contraproducente. Pero el llamamiento, su grito de auxilio desde el corazón de la profesión, es claro, rotundo. ¿Crees que esta durísima denuncia de Miguel Temprano, este verdadero zarpazo a la imagen de Telecinco, tendrá el impacto deseado? ¿O la cadena seguirá aferrándose a estas figuras polémicas por el miedo a perder una audiencia que día a día ya se desmorona? La conversación está servida. Y por si todo este drama no fuera suficiente, Temprano, en un golpe maestro, digno de los guiones más elaborados, le hace un traje a María Patiño, esa a la que él, con su peculiar mordacidad, ha bautizado como alias las chaquetitas. La hemeroteca de María Patiño, ese registro inalterable de sus palabras y posturas, es un campo minado de contradicciones que ahora explotan en su contra. Hace no tanto tiempo, las redes sociales ardían con vídeos de Patiño arremetiendo sin piedad contra Ana María Aldón, dedicándose públicamente todo tipo de descalificaciones y reproches. Se decían de todo, sin tapujos, cuando les interesaba el conflicto, pero ahora, con un giro de guión digno de la más enrevesada de las telenovelas, la vemos posicionándose sin pudor del lado de Aldón, erigiéndose en su defensora, incluso en su mejor amiga. Es asombroso, ¿verdad? Esa capacidad de mutar la lealtad, de adaptar el discurso según los vientos de la conveniencia mediática, soplen en una u otra dirección. Una lección de hipocresía que desnuda las entrañas del sistema. Aquí, en Tus 50 favoritos, no solo te contamos las noticias, te desvelamos las capas de la verdad oculta, te mostramos las contradicciones que definen a este universo. Déjanos tus comentarios, dinos desde dónde nos estás viendo y no olvides que la verdad, aunque a veces dolorosa, siempre encuentra su camino para salir a la luz. Y nosotros estaremos aquí para contártela, sin concesiones, sin filtros. Las páginas de las revistas del corazón, ese espejo efímero de la fama y el glamour, rara vez defraudan en su promesa de intriga y revelaciones. Aunque esta semana, debemos confesarlo, la chispa de la gran bomba parece haberse apagado bajo la sombra de un suceso mucho más oscuro. La tragedia ha teñido de luto todas las portadas, con la desoladora noticia del asesinato de Encarnita Polo, una artista cuyo final, cruel e inesperado, la sorprendió mientras dormía en su residencia, a manos de un hombre de 66 años que hoy permanece bajo custodia policial. Este dramático suceso,
que conmovió a la opinión pública, ha abierto una caja de Pandora de acusaciones, con personajes como Rapel señalando a la hija de Encarnita por supuestos intereses económicos por haber vendido las propiedades de su madre para luego ingresarla en una residencia. Un doloroso debate sobre el cuidado de nuestros mayores y el peso de las herencias. En medio de este velo de tristeza, los destellos de la farándula intentan abrirse paso, aunque con un brillo opacado por la sombría realidad. Kiko Rivera, cuya figura ya analizamos en el capítulo anterior, reaparece en estas portadas con su nueva ilusión, una vez más confirmando esa lamentable hipocresía que le llevó a criticar a Irene Rosales por un comportamiento que ahora él mismo emula sin pudor. Cayetano Rivera, por su parte, parece haber encontrado el amor en los brazos de una reportera de Telecinco, un romance que promete llenar páginas en las próximas semanas, inyectando un poco de aire fresco en las habituales dinámicas de la Crónica Rosa. Mientras tanto, la romántica boda de Santiago Cañizares con una joven que le aventaja en una veintena de años y a quien conoció a través de las redes sociales hace apenas 6 meses, se presenta como un cuento de hadas moderno que no deja de sorprender y generar un sinfín de comentarios sobre la velocidad con la que los lazos se forman en la era digital. Sin embargo, la portada que, a mi parecer, ha logrado capturar con mayor maestría la esencia de la dignidad y el paso del tiempo es la de Marta Sánchez. La icónica cantante se muestra junto a su hija Paula, celebrando sus 40 años como la reina de la música, un reportaje íntimo desde su paraíso en Canarias, donde madre e hija lucen espectaculares, una imagen de resiliencia y éxito forjado a pulso. Abajo, en un segundo plano, Rosario y Mario confiesan una nueva aventura. Los misterios que rodean la trágica muerte de Encarnita Polo se desvelan lentamente. Rosalía se analiza como un fenómeno mundial y Luis Medina, junto a Clara Caruana, nos ofrecen los detalles de su sorprendente enlace. La revista Hola, con su elegancia habitual, sabe cómo navegar entre la tragedia y el glamour, ofreciendo un equilibrio que rara vez decepciona a sus fieles lectores. 10 minutos, siempre en la búsqueda del titular más impactante, opta por un giro que nos deja perplejos. Isa Pantoja, Chabelita, estaría considerándose perdonar a Kiko Rivera. Una decisión que, si se confirma, desafiaría la lógica más elemental de la dignidad. Recordad que fue el propio Kiko quien narró públicamente, sin reservas, un supuesto maltrato, una situación que dejó a la audiencia estupefacta. Perdonar aquello después de tales revelaciones parece un acto de olvido demasiado grande, un borrón y cuenta nueva que, para muchos, resultaría incomprensible, casi una afrenta a la memoria y a la verdad de los hechos narrados. Cada uno es libre de elegir su camino, por supuesto, pero la moralidad de ciertas decisiones no puede sino generar un profundo debate. Las revistas de esta semana, a pesar de los titulares mencionados, no parecen ofrecer una superbomba que justifique su compra compulsiva, salvo por una excepción, un verdadero bomba de relojería que se esconde entre las páginas de lecturas. Sí, además de las noticias sobre Encarnita Polo, la ruptura inesperada de los Javis y la presencia de Carmen Borrego con su hijo Quique en una gala, aparece un reportaje que ha desatado una nueva controversia. Se trata de un detallado reportaje sobre la casa de Marta López, una vivienda que sorprendentemente ha adquirido ahora Alejandra Rubio por un módico precio de 1.300.000 euros. Un cambio de manos que en el actual contexto social no ha pasado desapercibido y ha polarizado la opinión pública. Personalmente, debo confesar que me alegro sinceramente por Alejandra Rubio y por su pareja Carlos Constancia. Es una bendición que personas jóvenes puedan prosperar, adquirir una vivienda y establecer un hogar, especialmente cuando se está esperando un bebé, un momento en el que la seguridad y un techo propio se convierten en una prioridad inquebrantable. Sin embargo, esta noticia ha servido de combustible para un nuevo asalto populista liderado por María Patiño, que, con su habitual vehemencia, ha arremetido contra la pareja. Patiño ha expresado públicamente su vergüenza, argumentando que en un país con graves problemas de vivienda es inaceptable que personajes como Alejandra Rubio o Carlos Constancia, que, según ella, no dan un palo al agua, se permitan semejante lujo. Una declaración que, en su intento de conectar con el descontento popular, se desliza peligrosamente hacia la demagogia. Pero permitidme ser contundente.
Yo me alegro por ellos. Tener un hijo implica una responsabilidad inmensa, y la seguridad de un techo digno, sin importar la edad de los padres, es fundamental. Los populismos, queridos espectadores, no caben aquí. Si María Patiño es tan defensora de la justicia social y los derechos, ¿por qué no le exige a su amiga Rocío Carrasco que pida la pensión de alimentos a sus hijos, en lugar de criticar a una joven pareja que busca la estabilidad para su futuro bebé? El doble rasero, una vez más, se expone con toda su crudeza, y la hipocresía, como una sombra constante, parece seguir los pasos de ciertos personajes mediáticos. Esta es la verdad que nadie se atreve a contar, la contradicción inherente a un discurso que se vende como progresista, pero que, en el fondo, solo busca la polémica fácil y el aplauso predecible. Cambiamos de frente, pero no de intensidad, porque la noche de ayer nos dejó un nuevo y brutal zarpazo en el corazón de la farándula. Kiko Matamoros, siempre dispuesto a la batalla, arremetió con una ferocidad inusitada contra una de las figuras más emblemáticas de la televisión, Belén Esteban. La génesis de esta explosión de indignación se encuentra en unas declaraciones de Anabel Pantoja, quien, en el programa No Somos Nadie, se lamentaba de una lesión de rodilla tras casi 3 meses de intenso baile, atribuyendo su problema al esfuerzo y al drama inherente a la competición. Esta señorita, Anabel, en lugar de agradecer el apoyo del público que la mantiene en el concurso, decide alimentar el drama en sus redes sociales, aprovechando su plataforma para arremeter contra sus haters, que osan criticar su desempeño en la pista, una estrategia ya conocida, la de victimizarse y buscar el conflicto para generar contenido en una época de escasez. Es aquí donde Kiko Matamoros, con la memoria afilada y la lengua aún más, desata su artillería pesada, evocando el pasado más bochornoso de Belén Esteban en el programa Más que Baile. Sus palabras fueron un mazazo demoledor. Belén, según Matamoros, se cargó el programa por completo. Lo desacreditó de una manera irreparable. La razón, según el colaborador, reside en que el jurado se vio obligado a otorgarle un premio especial para compensar lo que fue un fallo bochornoso por parte del público. Matamoros lo sentencia sin miramientos. Bochornoso fue desde el primer día que llegó a Más que Baile. Y la verdad, queridos espectadores, es que hay un consenso, un rumor a voces que durante años fue un secreto a voces, pero que ahora se puede verbalizar sin tapujos. Kiko Matamoros alude, sin ambajes, a que Belén Esteban, en aquel entonces, se presentaba en el programa bajo el efecto de la sustancia. Una afirmación gravísima que pone en perspectiva toda aquella participación, toda aquella farsa televisiva. La imagen de Belén Esteban en la pista, sus movimientos erráticos, su constante desafío al jurado, su actitud prepotente, todo cobra un nuevo sentido bajo esta cruda revelación. ¿Recordáis cómo, a pesar de todo, el público la mantenía en el programa? ¿Cómo era posible que una persona en esas condiciones llegara tan lejos en un concurso de baile, superando incluso a talentos indudables como Edurne? La respuesta, en parte, reside en el morbo, en el espectáculo que ella, consciente o inconscientemente, generaba. El público, con su voto, la salvaba, no por su habilidad en el baile, sino por el drama, por la imprevisibilidad que su presencia garantizaba. Matamoros recuerda con dolor cómo Belén Esteban se enfrentaba al jurado, realizando cortes de manga, en plena emisión, una falta de respeto que, en cualquier otro contexto, habría significado su expulsión inmediata. Pero la tele es un negocio, y Belén era un activo valioso, un personaje que, para bien o para mal, mantenía a la audiencia pegada a la pantalla. Él mismo confiesa que mucha gente la salvaba y la votaba, una verdad incómoda que desvela las entrañas del sistema. Es triste pensar en el esfuerzo y la dedicación de bailarines profesionales como Edurne, que se dejaban la piel en cada coreografía, para luego ver cómo un personaje sin ningún talento para la danza se alzaba con la victoria, impulsada por un público que buscaba el espectáculo por encima del mérito artístico. Y lo más increíble es que, a día de hoy, Belén Esteban, lejos de mostrar un ápice de arrepentimiento o vergüenza, se sigue regodeando, se recochinía de aquello, proclamando a los 4 vientos que la que ganó Más que Baile fui yo. Una demostración, sin paliativos, de una falta de dignidad que a estas alturas resulta, cuanto menos, impactante. El precio de la fama,
como hemos visto, puede ser brutal. La hipocresía, la mentira y el espectáculo a cualquier coste se alzan como los verdaderos protagonistas de estas historias que, aunque a veces nos hagan reír, en el fondo nos obligan a reflexionar sobre los valores que como sociedad estamos promoviendo. ¿Creéis que la televisión ha ido demasiado lejos en la búsqueda del entretenimiento? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para mantener el rating, sacrificando la ética y el decoro? Estas son las preguntas que quedan flotando en el aire, preguntas que solo la verdad, sin filtros, puede responder. Si os ha gustado este viaje a las entrañas de la crónica social, si valoráis el análisis sin concesiones, os pido encarecidamente que os suscribáis a tus 50 favoritos. Es totalmente gratis y vuestro apoyo es nuestra mayor motivación para seguir desentrañando estas complejas y fascinantes tramas que conforman el corazón de nuestra farándula. Eso es todo, amigos.